Tenemos en cabina a Víctor Zamora, exministro de Salud en el gobierno de Martín Vizcarra, para hablar acerca del dengue, ¿no? Han declarado emergencia sanitaria en 20 regiones por el avance de esta enfermedad. Han habido aciertos y desaciertos. ¿Qué estamos haciendo bien y qué debemos corregir, ¿no? Vamos a seguir por ahí. Doctor Zamora, bienvenido a Ampliación de Noticias. ¿Qué tal, Diego? César, muy buenos días y a través de ustedes a toda nuestra audiencia. Bien, bueno, empecemos por la pregunta. ¿Qué estamos haciendo bien, no? ¿Qué podemos mejorar? Porque esa declaratoria de emergencia nos lleva a un estado ya llega en un momento preciso, en un momento tardío. ¿En qué estado estamos ahorita? Bueno, yo en realidad quisiera encontrar algo que estuviésemos haciendo bien frente a este drama que estamos viviendo del número de casos que estamos enfrentando por el dengue. Solamente para poner como referencia, el año pasado a estas alturas del año habíamos registrado 14.000 casos y actualmente se ha registrado 34.000 casos en el mismo periodo. Y en caso de fallecidos también. Para esta fecha, el año pasado habíamos alcanzado 21 fallecidos y ya teníamos la mayor cantidad de fallecidos en América Latina. Y actualmente tenemos 44 y estamos en la misma posición. En la declaratoria de emergencia dada hace un par de días por el gobierno, lamentablemente llega tarde. Llega tarde por dos razones. La primera, porque se sabía que este fenómeno se iba a producir y además se iba a exacerbar por lo que se anunciaba del impacto del fenómeno del Niño, que felizmente no ha ocurrido. Y en segundo lugar, porque la movilización de los recursos necesarios cuando uno da una declaratoria de emergencia van a llegar lamentablemente tardes. Especialmente ahora que ya una vez que... A ver, vamos por fases. La primera batalla de evitar que el vector se reproduzca la hemos perdido, ¿no? Porque estos vectores están transmitiendo la enfermedad a una velocidad impresionante, agravada por el calentamiento global. Ahora viene la segunda fase. Tenemos una enorme cantidad de pacientes llegando a los servicios de salud. A servicios de salud como Piura, Trujillo, Ancash, que regularmente tienen pocos servicios disponibles. Para ponerte una referencia, en Lima Metropolitana hay 20 médicos por cada 10.000 habitantes. En Piura hay 7. En La Libertad hay 10. O sea, con la mitad de recursos van a tratar de enfrentar una epidemia que es el doble del tamaño del año pasado. La emergencia... O sea, ministro, sí. Exministro, perdón, disculpe, exministro. Entonces podemos hacer una comparación con Seguridad Ciudadana, que cuando se declara en emergencia no se soluciona el problema. Lo mismo también podría pasar ahora con el dengue. Esta declaratoria de emergencia en 20 regiones no daría solución al problema del dengue. ¿Qué es lo que tendría que acompañarse con la declaratoria de emergencia para que sí tengamos resultados? Bueno, la declaratoria de emergencia lo que facilita es el uso de los recursos. Si antes yo me demoraba 2, 3, 4 semanas para hacer la contratación de un bien o de un servicio, la declaratoria de emergencia me libera de esas trabas administrativas para actuar con mayor rapidez. En este momento, Piura, La Libertad, Ancash y otras zonas, ¿qué necesitan? Que movilicemos mayor cantidad de recursos a la zona, no plata. No se trata de enviarle plata a Piura para que contrate médicos si en la zona de Piura no hay médicos. Lo que hay que enviar son médicos hacia Piura. Y los médicos no van a trabajar en la plaza de armas, van a trabajar en un hospital. Lo que se necesita es montar hospitales de campaña, centros de salud que puedan poder atender a la población lo más rápido posible y disminuir la mortalidad. Ahora, pero si me permite también, exministro, esto suena también un poco a figurita repetida, ¿no? Esto lo hemos escuchado también antes y lo venimos escuchando gobierno tras gobierno, ¿no? Y declaratoria tras declaratoria de emergencia. Es decir, se declaran emergencias, se destinan recursos, lamentablemente muy tarde, y es un círculo vicioso. Efectivamente. ¿Por qué no llegamos a ese punto en el que en la prevención podemos mitigar el tema? Te agradezco, Diego, por la pregunta. Mira, hoy tenemos un caso de sarampión autóctono en el Perú después de casi un cuarto de siglo.
La posibilidad de que tengamos una epidemia de sarampión en el Perú es muy alta, porque tenemos 1 millón de niños que no tienen su vacuna completa. Entonces, en este momento, lo que yo he venido sosteniendo es que hay que declarar la emergencia por sarampión, porque el tamaño del esfuerzo que significa movilizar recursos rápidamente para vacunar ese millón de niños es enorme. ¿Qué estamos esperando? ¿Que tengamos un brote de sarampión para que luego declaremos la emergencia nuevamente tarde? Las emergencias deben ser declaradas justamente para evitar la emergencia en su pleno desarrollo. No es igual que un terremoto. En este momento hay un terremoto, nos destruye la mitad de la ciudad, se declara emergencia y se hace lo que se puede. Reacciona, claro, sí. Pero tenemos un caso de sarampión. ¿Cuántos queremos tener para declarar emergencia por sarampión? Y movilizar miles de contratos para enfermeras que vacunan y además movilizarlas a lo largo y ancho del país en poco tiempo, requiere facilidades administrativas que solamente se pueden dar con una declaratoria de emergencia. Claro, ahora, doctor Zamora, regresando al tema del dengue, la posibilidad de tener una vacuna en el Perú, ¿qué tan viable es y cuánto podría demorarnos? Bueno, esa es otra frontera en la cual nosotros estamos llegando, digamos, relativamente tarde. La vacuna es una vacuna en pleno proceso de desarrollo, ya se viene utilizando en otros países como Brasil, por ejemplo. Lamentablemente la eficacia no es completa, no es al 100%. Sin embargo, en este momento necesitamos todo lo que esté a nuestro alcance. Tenemos entendido que el Ministerio de Salud ya ha hecho una solicitud formal a la Organización Panamericana de la Salud para iniciar un proceso de compra de la vacuna, pero como en las otras actividades contra el dengue, vamos a llegar lamentablemente tarde. Lo mismo pasa, por ejemplo, con otra tecnología que otros países utilizan, que es el Volvaquia, que es un zancudo manipulado en laboratorio para reducir la posibilidad de que este zancudo transmita la enfermedad. Este experimento biológico se usa en Colombia, se usa en Brasil y en Perú hemos fracasado en implementarlo. En realidad la salud pública en general para epidemias es muy débil históricamente, pero ya la pandemia nos debía haber señalado un camino para poder avanzar en ese sentido. Bien. Exministro Zamora, le pido que nos espere unos minutos. Vamos a continuar conversando acerca de este preocupante, esta epidemia de dengue que azota a varias regiones del país. Después de escuchar a los anunciantes, vamos a ir a una pausa y regresamos con más en Ampliación de Noticias por RPP, la voz de todos. Desde la blanca ciudad de Arequipa. Estamos conversando con el doctor Víctor Zamora, exministro de Salud en el gobierno de Martín Vizcarra. Y estamos hablando acerca de lo que es el dengue y nos explicaba estas otras herramientas que se tienen para poder enfrentar y que estamos muy retrasados. Entonces, doctor Zamora, ¿qué es lo que sí debería priorizarse desde los gobiernos regionales, las gerencias o direcciones de salud en cada región? Porque son ellas las que directamente están a cargo de la administración de los hospitales y los centros de salud. ¿Realmente están en capacidad de hacerlo o quizá incluso el propio Ministerio de Salud podría intervenir y tomar el control? Bueno, si nosotros en este momento priorizamos la vida y la salud de las personas, tenemos que hacer dos cosas. Uno, primero, mantener o mejorar la lucha contra el vector. Eso no debe parar y esa es una responsabilidad de los gobiernos locales fundamentalmente, apoyados por su gobierno regional. Y un segundo brazo es tratar de reducir al máximo la posibilidad de morir por esta enfermedad. Si el contagio no lo vamos a poder detener rápidamente, debemos tratar a las personas enfermas lo mejor posible y evitar del riesgo a morir. Y evitar el riesgo a morir significa un apoyo sustantivo en capacidad hospitalaria, porque las personas que fallecen por dengue mueren en condiciones muy lamentables por la gran necesidad que tienen de apoyo de cuidados intermedios e intensivos, sobre todo de transfusiones de sangre. Entonces, estos pacientes requieren, nada ganamos mandándole nuevamente, repito, dinero a La Libertad, a Piura o a Ancash, si es que no tienen el mercado de recursos humanos disponible para contratar.
y tampoco tiene los hospitales donde hacerlos trabajar. Claro, eso está en la cancha de los gobiernos regionales. Está en la cancha de los gobiernos regionales, pero necesitan el apoyo del gobierno central. El gobierno central tiene que movilizar recursos de otras regiones. Pero para eso es la declaratoria de emergencia, precisamente, ¿no? Por supuesto. Durante la pandemia, en diversas fases, digamos, los ministros y ministras han movilizado recursos humanos, incluso, por ejemplo, de Puno a Loreto. ¿No? Desde Arequipa hasta La Libertad. Hablando y así de sucesivamente en aviones que llevaban recursos de todos los... no estoy solamente hablando de médicos, porque el médico no trabaja solo. Es un equipo de enfermeras, asistentes, etcétera, que Piura, La Libertad, Ancash en este momento lo necesitan con urgencia. Y hablando, mencionando usted de la pandemia, usted fue ministro precisamente, tal vez en la parte inicial, ¿no? En la parte en la que nos golpeó mucho más el tema de la pandemia. Conoce de este tipo de casos y sacando el sarampión a un lado, ¿no? El tema del sarampión, brote, el dengue es algo recurrente en esta época del año, ¿no? El calor, ¿no? En varias zonas del Perú. En su gestión, más allá de la pandemia que se vivió, ¿se hizo algo por el dengue también? O sea, ¿qué se implementó para poder prevenir todo esto que estamos hablando, esto que usted ha dicho que es necesario? ¿Cómo se movió el tema del dengue? Bueno, el dengue es una enfermedad transmitida por un vector que se reproduce por la falta de agua segura de manera permanente. Cuando tú no tienes agua segura de manera permanente, estás obligado a almacenarla. Y como se almacena, entonces ahí se reproduce el zancudo. Durante la pandemia, algunas actividades, inclusive vectoriales, se continuaron haciendo, pero no al nivel que hubiésemos querido, porque absolutamente todos los recursos del sector, ya bastante pequeño como el que tenemos, bien precario, se destinaron a tratar de reducir el impacto de la primera ola. Felizmente... De la COVID, de la primera ola del COVID, claro, que era una enfermedad que no conocíamos comparado con el dengue, que es una enfermedad, como tú bien refieres, que ya tiene presencia en el Perú. Claro, porque más de 30 tiempo años. se superpuso en ese momento el tema del dengue con pero la se COVID. superpuso no solamente el dengue, se superpuso todas las otras cargas de enfermedad que no pudo ser atendida. Cáncer, enfermedades raras, diabetes, hipertensión, que se vieron postergados. ¿Qué vio usted en ese momento que dijo que esto nos ha agarrado de improviso y no podemos atender toda la demanda de otras enfermedades y qué podemos mejorar ahí? Bueno, ¿Qué se debió mejorar ahí? Se debió mejorar y se hizo en ese momento, por supuesto tarde también y con limitaciones, se hizo la construcción rápida de hospitales de campaña y movilización de recursos humanos. Por supuesto que la ola fue tan grande que sobrepasó esa movilización, pero lo que demostró durante el COVID es que sí podíamos hacerlo. Se construyeron laboratorios, se montaron hospitales de campaña, los gobiernos regionales habilitaron hospitales temporales, se reabrieron algunas alas de hospitales que estaban cerradas, se implementaron varias modalidades, pero lo fundamental era la movilización del recurso humano. Incluso yo podría decir de que todo el país podría ponerse a disposición de las regiones más golpeadas por dengue en este momento para que se haga consulta remota, que es la telemedicina. Muchos de los pacientes con dengue, la mayoría, no va a llegar a la fase grave, pero requiere una consulta, requiere una orientación, incluso requiere una receta. Eso se puede hacer con telemedicina que se avanzó durante la pandemia y que se tiene que poner a disposición de la zona norte del país en este momento. Claro. Ahora, doctor, usted hacía referencia a desplazar recursos como médicos y demás equipamiento. ¿Tenemos médicos capacitados para atender pacientes con dengue, dado que es una enfermedad que en algunas regiones se da con mayor frecuencia que en otras? Es decir, ¿tenemos el personal que podría ser desplazado de otra región a estas del norte y que tengan los conocimientos suficientes para dar el tratamiento, sobre todo a pacientes que sus casos se complican? Bueno, se requiere movilizar a los médicos y a las médicas y a todo el personal que sea requerido a la zona para atender dengue y para atender las otras enfermedades que están siendo desplazadas por el dengue. Entonces, ¿cualquier médico podría atender estos pacientes o necesitan alguna especialidad? El dengue no es una enfermedad compleja, pero sí requiere, las personas requieren ser vistas por un médico para determinar si su estado de salud es leve, moderado o grave.
Lo digo en sencillo porque hay otra clasificación que complicaría en este momento, pero los colegas sí están capacitados para atender esta enfermedad, que no es nueva en el país. Y en segundo lugar, los colegas de Piura, de La Libertad, de Ancash, de Tumbes, se imaginarán ustedes el grado de agotamiento en que se encuentran después de el 20 con COVID, 21 con COVID, 22, 23, 24 con dengue. Entonces, nuestros colegas ahí también están sumamente agotados de trabajar en condiciones precarias y siendo pocos. Requieren el apoyo de otros colegas del resto del país para atender no solo dengue, sino las otras enfermedades que los piuranos, nuestros compatriotas de Ancash, de La Libertad, también sufren, ¿no? Ujú. A ver, más allá del tema de la vacuna que ya explicó, ¿no? Que está en camino, que está todavía ahí, que se ha anunciado, que viene, que no viene. ¿Qué otras cosas podríamos ya hacer a manera de, primero, encargarnos de esta situación, ¿no? Que 20 regiones en estado de emergencia, y a futuro, ¿no? O sea, ¿qué es lo a dónde deberíamos apuntar ya aprendiendo o sacando un poco, oye, esta práctica deberíamos implementarla de una vez? Mire, yo creo que hay que hacer dos cosas. Lo primero es la fase estructural. Agua potable de manera continua. No puede ser que ciudades como Piura tengan agua potable por horas. Entonces, la prioridad para nuestro país, no solamente por el dengue, sino por una multiplicidad de razones, es el agua potable de manera permanente. Esa debe ser una prioridad de cualquier gobierno. Y debe ser una prioridad urgente de pagar la deuda de agua potable permanente para nuestra población. Y en segundo lugar, no descapitalizarnos en conocimiento. En el Perú sí hay gente que sabe manejar dengue, pero está dispersa, está en las regiones, está en los municipios, está perdido en algún pasillo, en una oficina de un hospital o del Ministerio de Salud. Se debe crear una unidad de manejo de enfermedades vectoriales, especialmente dengue, de gente especializada en este tema, porque el dengue va a continuar y probablemente por el calentamiento global vaya a estar en continuo crecimiento, dado que a nivel mundial está creciendo. Y si me permiten, una tercera tarea es acelerar el ingreso de nueva tecnología, las nuevas vacunas, el manejo de los vectores de manera biológica. Eso es parte de las tareas que este grupo de expertos debería hacer. Bien. Muy bien, doctor Zamora. Nos quedamos con esas 3 recomendaciones y esperemos que al próximo año no estemos hablando de lo mismo, sobre todo por la falta de atención y previsión que se dé en este caso del dengue, porque sí se puede evitar, ha quedado demostrado, solo falta mayor voluntad. Estuvo con nosotros el doctor Víctor Zamora, exministro de Salud en el gobierno de Martín Vizcarra. Vienen los